La raza cósmica. Mensaje 19. Hola. Este es el mensaje número 19. Pero, viéndolo desde la perspectiva actual de la situación en México, me parece que este mensaje debió haber sido el mensaje número 1 y no el 19. Pero como dijo ese ilustre profeta mexicano y compatriota cósmico, José Vasconcelos. Y presentimos como otra cabeza, que dispondrá de todos los ángulos, para cumplir el prodigio de superar a la esfera. ¿Le entendieron? Creo que, honestamente hablando, José Vasconcelos no fue entendido por los mexicanos. Después de leer su monumental obra, que se llama, precisamente, La raza cósmica, puedo decir, sin temor a equivocarme, que yo soy uno de esos seres que patentan sus atinadas y exactas predicciones. Por eso yo no lo califico como un gran filósofo, ni siquiera como un gran genio del pensamiento sintético, sino que lo califico como un gran profeta. Esa es la máxima distinción y categoría humana, en la escala de todos los valores cósmicos y evolutivos. ¿En qué me baso para decir esto último? Bueno, por ejemplo, en aquella cita apocalíptica, donde un ángel, del más alto rango celeste, le impide a Juan, el autor de Apocalipsis, inclinarse ante él y le dice: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Para los curiosos, eso está en Apocalipsis 22, 9. ¿Se dan cuenta? Al decirle consiervo, lo estaba situando en la misma categoría celeste que él tenía en ese momento. Si acaso Vasconcelos no se atrevió a seguir profundizando en ese tópico, fue porque sabía que era demasiado para su época. A casi 100 años de su muerte, todavía lo es. Antes de seguir dilucidando y aclarando las profundísimas tesis de este gran cerebro mexicano, quiero explicarles la frase arriba citada. Cuando él habla de la esfera, se refiere al globo terráqueo. Mis compatriotas mexicanos, un integrante de la verdadera raza cósmica, debe tener una mente abierta a 360 grados, para poder tener una visión esférica o global de la verdadera realidad que nos circunda. Eso, señores pensantes mexicanos, es lo que estaba diciendo Vasconcelos. Por otra parte, debo confesar, con vergüenza, que yo había escuchado algo de sus profundos postulados, pero no me había tomado el trabajo o la delicadeza de leer todo su libro, el cual lleva el mismo título de este mensaje. Vergüenza y orgullo a la vez. ¿Por qué? Porque así puedo decir, sin cargo de conciencia, que no me copié los postulados de él, para formular los míos, sino que bebí de las mismas fuentes de las que él bebió, las fuentes de la ciencia moderna y del cristianismo. ¿Quieren pruebas de lo que digo? Aquí transcribo una de sus citas textuales. Sucede como si la palingenesia anunciada por el cristianismo con una anticipación de millares de años, se viera confirmada actualmente en las distintas ramas del conocimiento científico. El cristianismo predicó el amor como base de las relaciones humanas, y ahora comienza a verse que solo el amor es capaz de producir una humanidad excelsa. Pregunto, ¿con esa cita está bien o quieren más? Si no fuera yo mismo quien esto escribe, también diría y pensaría que, como decimos en México, me fusilé todas las teorías de Vasconcelos, para verterlas en las mías. La verdad es que sus obras me están ahorrando mucho trabajo de difusión, ante pensadores y políticos modernos, para que vean que lo que digo, no es el producto de una mente fanática y religiosa, sino que comparto las tesis de uno de los más preclaros líderes, a nivel nacional y mundial. Pero, cumpliendo con ese sagrado deber, déjenme aclarar la cita textual que de él acabo de hacer arriba. Este término, palingenesia, ¿de qué habla ahí? Significa, según el diccionario de la Real Academia Española en línea. Palingenesia, formado como el adjetivo griego, palíngenes, de palín, de nuevo, y genesi, nacimiento. Femenino, regeneración, renacimiento de los seres. ¿Se dan cuenta? ¿No es acaso de lo que he estado hablando en todos estos mensajes pasados? Permítanme decir esto, si de aquí en adelante, solo me dedicara a reinterpretar a Vasconcelos, terminaría con las 3/4 partes de la misión que me propuse, o, que me ha sido conferida. Ustedes se preguntarán que cómo me atrevo a decir que los mexicanos no han entendido a José Vasconcelos. Muy sencillo, por el estado pésimo y lastimoso de la moral social, que es un efecto de la inadecuada educación escolar en México. Por más intentos que este secretario de la Educación Pública hizo en nuestro país, para perpetuar sus pensamientos y sus postulados, no logró encontrar un solo cerebro que se hiciera eco continuador de sus tesis universales. Si lo hubiera encontrado, México ni el mundo estuvieran en la situación tan lamentable de decadencia moral en la que ahora se encuentran.
Pero basta de acusaciones y tratemos de reganar el terreno perdido hasta ahora, por no ser capaces de entender las verdaderas dimensiones pensantes de este visionario futurista. Sí, yo soy uno de esos seres altamente mezclados o mestizados en el caldo de cultivo étnico mexicano, del cual él hablaba. A toda esa raza, ya de por sí, mestizada y revuelta, todavía se le añadieron los genes de mi abuelo materno japonés, Chija Machiuro, que ni siquiera sé si así es como se escribe o se pronuncia. Después de leer a este profeta mexicano, tengo una idea mucho mejor del por qué pienso tan universal o global como suelo hacerlo. La razón ahora es obvia. Pertenezco a esa raza de la que él hablaba. Pero continuemos con este estudio dedicado al genial José Vasconcelos. No he encontrado en línea su obra, Lógica Orgánica, porque presiento que los encargados de la cultura mexicana no están tan interesados en difundirla, sino en sacarle todo el provecho monetario que genere. Sin embargo, nos parecemos tanto en la forma de pensar, que no necesito leerla para adivinar lo que Vasconcelos ahí dice. Esa es una de las razones del por qué yo no comercializo mis obras. Siempre habrá un astuto que se aproveche, mediatizando monetariamente con ellas. Al pobre de Vasconcelos le pasó lo que a Buda y a tantos otros. Buda estaba en contra de la creencia en dioses y, paradójicamente, le hicieron dios a él. Jesucristo estaba en contra de la religión hipócrita y, su enseñanza la convirtieron en la más hipócrita de todas ellas. Vasconcelos luchaba por una culturización abierta, libre, global y, le comercializaron sus obras para que no trascendieran mucho. ¿Todo por qué? Porque estos genios estaban demasiado elevados para su época y, aún para esta, la disque moderna. Pregunto, ¿por qué no han entendido a José Vasconcelos? Miren que ya no se lo pregunto solo a los mexicanos, sino al mundo en general. ¿Por qué se han coludido en el horrendo crimen de no difundir sus obras, que yo califico como de patrimonio universal? La misma historia de siempre y en todas partes. Los herméticos no entendieron a Hermes, los pitagóricos no entendieron a Pitágoras, los cristianos no entendieron a Jesucristo, ni los mexicanos a Vasconcelos, etc. Pero me acuerdo haber dicho que ya no iba a hacer reclamos. Resulta que Vasconcelos murió cuando yo tenía 6 años de edad y mi formación no fue secular, sino eclesiástica. Por esa razón me topé primero con Teilhard de Chardin, en lugar de toparme primero con José Vasconcelos. Ambos autores incomprendidos por las mismas personas a quienes defendían. Sí, mis queridos escuchas, Chardin el católico, tampoco fue entendido por los católicos. Ahora entenderán mejor el por qué uso este medio masivo de comunicación como elemento único difusivo de mis ideas. Sí, de acuerdo, estaré perdiendo dinero, pero no dignidad. Estaré perdiendo fama, pero no autoridad para decir lo que digo. Estaré perdiendo el renombre, pero no la vergüenza. Estaré perdiendo mis derechos de autor, pero prefiero eso, a perder el tiempo que ahora me es tan valioso. La verdad es invaluable, señores, por eso no se le puede poner precio. De esta manera, no tengo por qué responderle a ninguna institución de origen humano, o divino. Soy libre para pensar y para divulgar el producto de mis pensamientos. Ahora sé, con más certeza, que pertenezco a esa raza cósmica de la que hablaba este profético visionario. Pero no quiero hablar de mis ideas ahora, sino de las ideas de él que, de alguna forma, sospechosamente misteriosa, son exactamente las mismas. Traslado aquí las citas y los subrayados que fui haciendo a esta obra, en la misma forma cronológica como los fui encontrando. Aquí está el primero de ellos. 1. Solo un salto del espíritu, nutrido de datos, podrá darnos una visión que nos levante por encima de la microideología del especialista. Sondeamos entonces en el conjunto de los sucesos para descubrir en ellos una dirección, un ritmo y un propósito. Y justamente allí donde nada descubre el analista, el sintetizador y el creador se iluminan. Vasconcelos hace aquí una tímida referencia a los saltos cuánticos evolutivos con que opera la naturaleza. Quizás en otros trabajos, que yo no conozca, se desplaye más con respecto a esto. Pero cuando habla de nutrición de datos, su tremenda intuición intelectual le hace prever el fenómeno moderno del Internet. Cuando habla de microideología del especialista, se refiere a eso, a la obligada minúscula visión del método analítico. No es que el método analítico no deba existir, o sea incorrecto. Lo que sucede es que las extremidades, de cualquier cuerpo, necesitan de un cerebro que las guíe y las coordine. Esta función cerebral le pertenece al método sintético, y, su escasez o carencia, es uno de los problemas más graves del pensamiento científico, después del clasicismo griego.
pensador sintético por naturaleza. Vasconcelos, a semejanza de Hermes Trismegisto, alcanza a vislumbrar el armónico orden de una evolución inteligente, que contiene dirección, ritmo y propósito. Solo los cerebros sintéticos, como el de Vasconcelos y Hermes, pueden ver lo mismo que ellos vieron. Por eso mencioné la escasez o carencia de la capacidad sintética. El efecto reflexivo del pensamiento sintético, nos hace descubrirnos a nosotros mismos, en los mismos postulados y fenómenos que estamos describiendo. El mismo Vasconcelos, se refleja a sí mismo, como uno de esos genios sintéticos creadores, de los que él está describiendo ahí. ¿Se entiende? Pero vayamos a otra cita. 2. Atravesamos épocas de desaliento, seguimos perdiendo, no solo en soberanía geográfica, sino también en poderío moral. Lejos de sentirnos unidos frente al desastre, la voluntad se nos dispersa en pequeños y vanos fines. La derrota nos ha traído la confusión de los valores y los conceptos. La diplomacia de los vencedores nos engaña después de vencernos. El comercio nos conquista con sus pequeñas ventajas. Si esta frase hubiese sido pronunciada por un analista económico o político moderno, la tomaría como una acertada descripción de lo que le sucede al México actual. Sin embargo, este genio lo vio con muchos años de antelación. A él, ningún cerebro sajón, germánico, judío o japonés, podía engañarlo. Sin embargo, veía con impotencia cómo sus queridos compatriotas caían, como moscas, en las redes imperialistas. Aquí va el siguiente. 3. Despojados de la antigua grandeza, nos ufanamos de un patriotismo exclusivamente nacional, y ni siquiera advertimos los peligros que amenazan a nuestra raza en conjunto. Nos negamos los unos a los otros. La derrota nos ha envilecido a tal punto, que, sin darnos cuenta, servimos los fines de la política enemiga, de batirnos en detalle, de ofrecer ventajas particulares a cada uno de nuestros hermanos, mientras al otro se le sacrifica en intereses vitales. No solo nos derrotaron en el combate, ideológicamente también nos siguen venciendo. Aquí veo a un Vasconcelos resignado, ante el saqueo espiritual y moral de su raza. No le gusta mucho describir lo que está describiendo, pero sabe que es la verdad. La publica con la esperanza de provocar el despertamiento genético racial, al igual como yo mismo lo estoy tratando de hacer ahora. Pero, si bien me va, y observando el patrón de sucesos vasconceliano, creo se tomarán otros 50 años, después de que yo muera, para que surja alguien que comprenda y retome los postulados que ahora expreso y publico por internet. Le doy las gracias, por adelantado, a tal cerebro del futuro. Vamos a la cita que sigue. 4. Se perdió la mayor de las batallas el día en que cada una de las repúblicas ibéricas se lanzó a hacer vida propia, vida desligada de sus hermanos, concertando tratados y recibiendo beneficios falsos, sin atender a los intereses comunes de la raza. Los creadores de nuestro nacionalismo fueron, sin saberlo, los mejores aliados del sajón, nuestro rival en la posesión del continente. El despliegue de nuestras 20 banderas de la Unión Panamericana de Washington, deberíamos verlo como una burla de enemigos hábiles. Si todavía pudiera Vasconcelos escucharme, yo le diría, sí, así es Vasconcelos. Pero el problema es que todavía, ni siquiera hoy, somos capaces de ver tal cosa, como iberoamericanos. Pero vayamos a otra cita vasconceliana. 5. Parece que Dios mismo conduce los pasos del sajonismo, en tanto que nosotros nos matamos por el dogma o nos proclamamos ateos. ¿Cómo deben de reír de nuestros desplantes y vanidades latinas estos fuertes constructores de imperios? Ellos no tienen en la mente el lastre ciceroniano de la fraseología, ni en la sangre los instintos contradictorios de la mezcla de razas disímiles. Pero cometieron el pecado de destruir esas razas, en tanto que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y esperanzas de una misión sin precedente en la historia. Aquí Vasconcelos logra entender, en parte, el porqué de la fuerza sajona, frente a ese torpe ateísmo proliferante de nuestras más altas capas intelectuales y el militante fanatismo de las masas ignorantes. Es como si Vasconcelos dijera, somos tan torpes como para no ver la estupidez de nuestro ateísmo y dejamos que la violencia cabalgue en el fanatismo ignorante. Sin embargo, reconoce también el tremendo error que cometieron los norteamericanos con su descarado etnocidio.
De veras que admiro la posición semiceleste, en la elevada perspectiva de este gran observador humano. Así es, ya no puedo llamarle mexicano, porque la envergadura de su pensamiento sobrepasa, con mucho, el estándar del pensamiento cósmico y universal. Pero sigamos con el análisis de estos pensamientos. 6. Cuán distintos los sones de la formación iberoamericana. Semejan el profundo esquerzo de una sinfonía infinita y honda. Voces que traen acentos de la Atlántida. Abismos contenidos en la pupila del hombre rojo, que supo tanto, hace tantos miles de años, y ahora parece que se ha olvidado de todo. Se parece su alma al viejo cenote maya, de aguas verdes, profundas, inmóviles, en el centro del bosque, desde hace tantos siglos que ya ni su leyenda perdura. Y se remueve esta quietud de infinito con la gota que en nuestra sangre pone el negro, ávido de dicha sensual, ebrio de danzas y desenfrenadas lujurias. Asoma también el mogol con el misterio de su ojo oblicuo, que toda cosa la mira conforme a un ángulo extraño, que descubre no sé qué pliegues y dimensiones nuevas. Interviene asimismo la mente clara del blanco, parecida a su tesis o ensueño. Se revelan estrías judaicas que se escondieron en la sangre castellana desde los días de la cruel expulsión. Melancolías del árabe, que son un dejo de la enfermiza sensualidad musulmana. Quien no tiene algo de todo esto no desea tenerlo todo. He ahí al hindú, que también llegará, que ha llegado ya por el espíritu, y aunque es el último en venir parece el más próximo pariente. Tantos que han venido y otros más que vendrán, y así se nos ha de ir haciendo un corazón sensible y ancho que todo lo abarca y contiene, y se conmueve. Pero el chido de vigor, impone leyes nuevas al mundo. Y presentimos como otra cabeza, que dispondrá de todos los ángulos, para cumplir el prodigio de superar a la esfera. Me pregunto a mí mismo, ¿por qué tardé tanto en descubrir a este colega y compañero cósmico, con esa información tan vasta y sublime del orden y la armonía celeste? Todo lo que dice es exactamente como lo describe. Es cierto, existe una superinteligencia directora que pauta y orquesta, más allá de nuestras capacidades racionales, la armonía con que se ejecutan las piezas sinfónicas del orden cósmico. Hermes también lo vio. Solo una mente esférica, como la de Vasconcelos pudo descubrirlo, hace como 100 años, antes que yo, o cualquier otro, mucho después del majestuoso Hermes y, del mismísimo, Jesucristo. Pero no hemos terminado todavía. Vayamos a este otro. 7. Desgraciadamente somos tan imperfectos, que para lograr semejante vida de dioses, será menester que pasemos antes por todos los caminos, por el camino del deber, donde se depuran y superan los apetitos bajos, por el camino de la ilusión, que estimula las aspiraciones más altas. Vendrá enseguida la pasión que redime de la baja sensualidad. Vivir en patos, sentir por todo una emoción tan intensa, que el movimiento de las cosas adopte ritmos de dicha, he ahí un rasgo del tercer período. A él se llega soltando el anhelo divino para que alcance, sin puentes de moral y de lógica, de un solo ágil salto, las zonas de revelación. Don artístico es esa intuición inmediata que brinca sobre la cadena de los sorites, y por ser pasión, supera desde el principio el deber, y lo reemplaza con el amor exaltado. Deber y lógica, ya se entiende que uno y otro son andamios y mecánica de la construcción. Pero el alma de la arquitectura es ritmo que trasciende el mecanismo, y no conoce más ley que el misterio de la belleza divina. Lamento decir que, si no estuviera yo mismo, experimentando esta verdad ahora mismo, no sería capaz de entenderla tampoco. Sin embargo, me tomaría todo un volumen tomasino, para explicar lo que este genio resumió en estas cuantas líneas. Por tanto, sigamos pues adelante. 8. El cruce de contrarios conforme a la ley mendeliana de la herencia, producirá variaciones discontinuas y sumamente complejas, como son múltiples y diversos los elementos de la raza humana. Pero esto mismo es garantía de las posibilidades sin límites, que un instinto bien orientado ofrece para la perfección gradual de la especie.
Si hasta hoy no ha mejorado gran cosa, es porque ha vivido en condiciones de aglomeración y de miseria en las que no ha sido posible que funcione el instinto libre de la belleza. La reproducción se ha hecho a la manera de las bestias, sin límite de cantidad y sin aspiración de mejoramiento. No ha intervenido en ella el espíritu, sino el apetito, que se satisface como puede. Así es que no estamos en condiciones ni de imaginar las modalidades y los efectos de una serie de cruzamientos verdaderamente inspirados. Uniones fundadas en la capacidad y la belleza de los tipos, tendrían que producir un gran número de individuos dotados con las cualidades dominantes. Eligiendo enseguida, no con la reflexión, sino con el gusto, las cualidades que deseamos hacer predominar, los tipos de selección se irán multiplicando, a medida que los recesivos tenderán a desaparecer. De esta cita, casi podría decir lo mismo que dije de la anterior, sin embargo aquí solo diré que esto que Vasconcelos visualiza, no es otra cosa que la participación consciente de las inteligencias, en su propio proceso evolutivo de selección espiritual. Ojalá que existan, al menos, 20 personas en el mundo que puedan entender esto. Continuamos. 9. El indio, por medio del injerto en la raza afín, daría el salto de los millares de años que median de la Atlántida a nuestra época, y en unas cuantas décadas de eugenesia estética, podría desaparecer el negro junto con los tipos que el libre instinto de hermosura vaya señalando como fundamentalmente recesivos e indignos, por lo mismo, de perpetuación. Se operaría en esta forma una selección por el gusto, mucho más eficaz que la brutal selección darwiniana, que solo es válida, si acaso, para las especies inferiores, pero ya no para el hombre. Solo comentando la primera frase de esta cita, podría elaborar el mensaje número 20. Pero solo los dejaré con la picazón de los temas que trataré en ese futuro estudio. Aztlán significa tierra entre aguas o tierra entre mares. De ahí viene la palabra Atlántico. Es muy curioso que los fundadores texnotitlas dijeran proceder de ese misterioso lugar. Es muy curioso que un hombre barbado blanco los visitara, mucho antes de la conquista, en siglos pasados y les hablara de entregar lo mejor del amor, no del corazón literal, al Dios eterno. Es muy curiosa la simbología del escudo nacional mexicano y su tremendo símil con la simbología bíblica. Nos parece coincidencia que Cristóbal Columbus signifique paloma que lleva a Cristo, y sin embargo, solo llegó a América, una niña pintada de María, en las 3 carabelas que arribaron. Por alguna razón, más que contextual a los tiempos modernos, observamos a un Pablo urgido para ir a corregir las doctrinas romanas, antes de ir, en una misión especial divina, a la península española, a la cual, nunca logró arribar, por su acendrada y testaruda desobediencia, etc. Pero bueno, de todo eso hablaremos en el próximo estudio mensaje 20. Si Dios lo permite. Vayamos a otra de las citas geniales de este pensador humano incomprendido. 10. Nuestros valores están en potencia a tal punto, que nada somos aún. Sin embargo, la raza hebrea no era para los egipcios arrogantes otra cosa que una ruin casta de esclavos, y de ella nació Jesucristo, el autor del mayor movimiento de la historia. El que anunció el amor de todos los hombres. Este amor será uno de los dogmas fundamentales de la quinta raza, que ha de producirse en América. El cristianismo liberta y engendra vida, porque contiene revelación universal, no nacional. Por eso tuvieron que rechazarlo los propios judíos, que no se decidieron a comulgar con gentiles. Pero la América es la patria de la gentilidad, la verdadera tierra de promisión cristiana. Si nuestra raza se muestra indigna de este suelo consagrado, si llega a faltarle el amor, se verá suplantada por pueblos más capaces de realizar la misión fetal de aquellas tierras. La misión de servir de asiento a una humanidad hecha de todas las naciones y todas las estirpes. Presiento que comentar este párrafo me llevará el resto de este mensaje. Pero es que, es precisamente aquí, donde parece más, que yo copié a Vasconcelos. Noten ustedes las frases subrayadas. Quiero concentrarme, concretamente, en donde dice que el cristianismo contiene revelación universal, no nacional. Señores mexicanos, esta frase no la han podido comprender ni el conjunto de todos los papas católicos, con sus respectivos consejos cardenalicios. Así que, no se sientan tan mal de no haberla entendido ustedes tampoco.
Me di el lujo de corregir un error de imprenta. No es misión fatal, sino misión fetal. Israel nació para eso. Para eso fue creada esta nación. Por eso habla de feto. Al no cumplir con esta misión, esa mente cósmica inteligente nos revela que escogerá a una de las razas más mezcladas del género humano, para llevar a cabo sus planes eternos e inminentes. No logro entender cómo Vasconcelos se dio cuenta de todo esto. Quizás necesite leer más de sus obras. Sin embargo, sí logro entender que, cuando José Vasconcelos escribió esto, él no estaba concibiendo a un Jesucristo místico, etéreo y sobrenatural. Él lo estaba evaluando como pensador, filósofo, político y elemento catalizador de la evolución humana. Aquí no se trata de que si Vasconcelos creía en Jesucristo como el Hijo de Dios o no. Aquí Vasconcelos analiza la doctrina cristiana como si fuera el más frío racionalista y lógico matemático. ¿Es que no lo han captado? Sí, yo sé que a él le han catalogado como me han catalogado a mí, como un fanático y creyente religioso. ¿Cuántos centenarios más necesitan para que alcancen a entender de que esto es una falsa e injusta apreciación? Ni Vasconcelos ni yo somos fanáticos, señores. Somos igual o más racionales y lógicos que ustedes. Si ustedes hubiesen puesto en práctica un 5% de las doctrinas vasconcelianas, México no estuviera como está hoy, bañado en sangre por la barbarie fratricida. Pero, muy en el fondo, lo juzgan como un fanático religioso, como sé que me están juzgando ahora a mí. Por eso me dirijo más al mundo que a México, en mis disertaciones. No es que no ame a mi patria. Sí, la amo. Pero he perdido las esperanzas de encontrar cerebros adecuados, en que pueda depositar el excelso y exquisito vino nuevo de las sublimes verdades, que promulgaba José Vasconcelos. A este José Vasconcelos, solo puedo compararlo con un Hermes Trismegisto, no más abajo. Sería un crimen compararlo con algo menos. Le doy gracias a esa mente cósmica por no haberme topado con él antes. De haberlo hecho antes, no estuviera en la capacidad de evaluar todo el potencial de su profunda sabiduría que raya en lo divino. Pero esa mente cósmica de la que hablamos Vasconcelos y yo, lo tiene todo muy bien calculado. Nada sucede por casualidad ni obedece a los caprichos sortílegos de un juego de dados. Podría extenderme y hablar por horas acerca de los profundos postulados de este ilustre pensador mexicano y mundial, pero prefiero parar aquí, para calmarme de la tremenda indignación que me ha producido, el comprobar que a Vasconcelos, no se le ha comprendido como se debiera. Tal vez en el próximo estudio me vuelvan a percibir como un pensador ecuánime y calmado, que solo reflexiona, invita a reflexionar. Sin embargo, no quiero despedirme sin recomendar antes que lean, otra vez, las obras de este profeta nacional. Yo haré lo mismo, porque a hombres como este, no se les puede asimilar en una sola y primera lectura. Prometo documentarme más, y buscar las obras que de él no he leído. Ya les haré llegar mis conclusiones y apuntes de ellas. Por lo pronto, muchas gracias y hasta el próximo mensaje.